Bien, ya está grabando. Comenzamos, ¿sí? Muy bien. Bien. Eh, Te iba a presentar, perdón. sí, no, por favor. Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Para la cátedra Gloria Contreras es un verdadero honor que seas tú quien inaugure esta actividad que lanzaremos cada jueves de mayo por las redes digitales de Danza UNAM, llamada Vindictas en vuelo alto. Actividad completamente inspirada en la colección Vindictas, que de verdad es una colección impresionante que inspira a muchas feminidades de diversas generaciones, pero también hace repensar a las masculinidades y a las diversas categorías genéricas que hemos puesto como seres humanos en un afán de distinguirnos, pero que realmente nos une el amor también que Vindictas nos inspira por las letras y por el pensar el mundo, ¿no? Estas mujeres que fueron rescatadas de los anaqueles olvidados y acallados casi en contra de su voluntad. Entonces, gran labor, Socorro Venegas, y muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es Vindictas? Bueno, fíjate que la primera respuesta que te daría es Vindictas es un proyecto creativo, es un proyecto de reivindicación creativa, porque no solo está circunscribiéndose al ámbito de la literatura, porque se está abriendo gracias a la visión de Jorge Volpi de pensar que hay que rescatar no solo la obra de escritoras, sino también de bailarinas, de artistas visuales, de músicas, de científicas, ¿no? Todos esos trabajos de creadoras, de mujeres trabajadoras del ámbito de la cultura en un muy amplio sentido y que durante el siglo XX, porque por lo pronto estamos circunscribiendo este proyecto solo al siglo XX, pero por supuesto que puede ser mucho más amplio y por su, como sabemos, además, la mirada heteropatriarcal no solamente ha abarcado un siglo, ¿no? Estamos heredando una visión que durante mucho, mucho tiempo ha confinado a las mujeres y ha dejado en los márgenes su trabajo creativo. Entonces, lo que hemos hecho es comenzar por rescatar a narradoras, a novelistas del siglo XX, y este proyecto comenzó con un texto que yo leí en Facebook de una joven escritora mexicana, Ave Barrera. Ave se quejaba de haber encontrado con mucha dificultad una novela de Luisa Josefina Hernández, que a su vez se la había recomendado la dramaturga Verónica Bujeiro, ¿no? Entonces, fíjate cómo empieza en esta historia a haber una cadena también hecha de voces, de miradas, de mujeres. Y entonces leo eso y me involucro, le pido a Ave que me preste la novela porque ella en esto que escribía en su muro de Facebook decía qué pena que no se reedite este libro porque es muy valioso y empezaba a decir las razones por las que le parecía una novela importante y a mí me atrajo mucho lo que decía de este libro, sobre todo porque todos conocemos a Luisa Josefina como dramaturga, pero era para mí desconocido que también había escrito y publicado novelas. Entonces, me interesé por eso, me interesé por ese libro y por esa autora, pero luego leyéndolo y pensando en hacer, en gestionar que esa novela fuera publicada dentro del catálogo de la Dirección de Publicaciones de la UNAM, pensé, esto no es solo un libro, esto es un proyecto, esto puede ser una colección, porque
que esta obra se haya mantenido en secreto no es algo que solo le pasó a Luisa Josefina Hernández, es algo que le pasó a muchas otras autores y no solamente en México. Entonces empecé a darle vueltas a esa idea, a darle vueltas a ese proyecto. Me pareció natural pedirle además a una autora joven que escribiera el prólogo, a la misma Ave le pedí el prólogo para esta novela, y así fue como pensé Vindictas, un diálogo que pudiera ocurrir entre dos generaciones distantes y distintas, dos momentos radicalmente distintos. No estamos recién salidos, pero no ajenos para nada a las protestas del movimiento Me Too, a las protestas justas de los movimientos de los distintos feminismos en el mundo y en nuestro país en particular. Entonces, me gustaba mucho la idea de conocer cómo podía ser leída una novela del siglo pasado por una joven narradora, por intrépidas, valientes y talentosas narradoras de nuestro tiempo. Y entonces, pues lo siguiente fue hacer una investigación, ¿no? Por eso te hablaba de esta cadena de voces y miradas, porque preguntamos más. Yo pienso que Vindictas también es una metodología muy sencilla, muy sencilla, que es preguntarle a los demás qué obras conoces de autoras, de artistas, de creadoras, de científicas, que sientas que no han sido suficientemente valoradas. Y hay respuestas casi de inmediato, y ahora pues tenemos novelas en espera para leer, para valorar, porque Vindictas está creciendo, es una colección que por supuesto seguirá su desarrollo, pero que además se ha ampliado a estos otros lenguajes, a estas otras miradas desde otros ámbitos del arte, y además también estamos preparando dentro de publicaciones una antología de Vindictas cuentistas, y no sabes las maravillas que estamos encontrando. Una cuentista colombiana, por ejemplo, que está ahora siendo revalorada, como Marvel Moreno. Cuando yo leía algunos de sus cuentos para esta antología que preparamos, la verdad es que lo primero que pensé es que ese descubrimiento de la obra de esta cuentista es equivalente al descubrimiento de Lucía Berlín, esta escritora norteamericana, que uno no se explica, simplemente no se explica cómo pudo estar tanto tiempo sin ser leída, sin ser publicada, porque tiene unos cuentos maravillosos, tiene una mirada única, tiene cualidades suficientes para que sea una autora no solo publicada una vez, como ha pasado y como ha sido la tendencia justamente con estas autoras a las que estamos reivindicando, autoras de un libro que se publicó una vez y nunca más. Y ahora que estamos construyendo esta antología, hemos revisado justamente otros proyectos similares, ¿no? Nos vamos a ver qué antologías del cuento del siglo XX hay, y te irías para atrás solamente con ver en la lista, en la nómina de autores que están recogidos por las antologías, las más importantes y reconocidas en la literatura del siglo XX, te irías para atrás de ver la proporción que hay de hombres autores incluidos y mujeres autoras incluidas. Es totalmente desproporcionado. Es impresionante la ceguera y las ganas de no ver y las ganas de no reconocer. Es que no puedo decirlo de otra manera, es una ceguera completa ante el trabajo de las creadoras. Entonces, ahora con esta antología estamos pues haciendo una aportación muy importante desde la UNAM para llamar a editores, a críticos, a lectores, para que volvamos a revisar el canon. Esa invitación surgió con la colección de novela, con Vindictas, para empezar. El canon no consideró a estas autoras, el canon no ha considerado a estas cuentistas, el canon, por lo tanto, me parece que debe estar en crisis, porque no podemos seguir pensando que no existía todo este bagaje, todas estas miradas diferentes que le aportarían diversidad y riqueza a nuestra literatura. Vindictas es una propuesta para revisar la historia de la literatura latinoamericana.
Claro, y qué, híjole, qué maravillosa labor y qué urgente. Em, Pareciera que vamos muy retrasados en poder dejar de em, de discriminar, digamos, a los diversos géneros y de violentar a las mujeres. Me parece que ustedes han hecho una labor bien importante y pues definitivamente urgente en este momento. Por lo pronto, Vindictas en vuelo alto retomará fragmentos de El lugar donde crece la hierba, justamente de Luisa Josefina Hernández, de Minotauromaquia, de Tita Valencia, entrañable libro, Y autora. de Fragmentos de ausencia de María Luisa Mendoza, La cripta del espejo de Marcela del Río y En estado de memoria de Tununa Mercado. Estos serán los libros que inspirarán a 5 bailarinas bellísimas e increíbles, pues que usarán como única música sus letras y que sabemos que justo por lo que acabas de comentarnos, detrás de estas letras hay una lucha inmensa de reivindicar el, el trabajo por la paz y por la justicia en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Eh, Claro. Socorro, cuéntanos. Con, si me permites nada más un último comentario, porque esto que acabas de decir es fundamental. En la construcción de paz, de sociedades justas y equitativas, estas son deudas muy importantes. La deuda del silencio, la deuda de haber ignorado por tanto tiempo a las mujeres creadoras. Cuando decimos creadoras, lo pensamos en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Estamos por también dar a conocer un proyecto alrededor de Vindictas científicas, todas esas investigadoras cuyos trabajos fueron firmados por alguien más muchas veces, un hombre. Uf, qué terrible. Qué terrible por la historia, pero la historia siempre se puede transformar también y eso es una labor increíble que ustedes están realizando y créanme que se los agradecemos como humanidad. Socorro, cuéntanos por favor qué significa para ti y para todo el equipo que cobija a Vindictas el que Vindictas inspire también a otras expresiones artísticas. Mm. Bueno, eso ha sido una de las experiencias más ricas, pero también, si lo pensamos un poco, era un paso natural que se extendiera. Es algo que vio con mucha agudeza e inteligencia Jorge Volpi, porque al final él tiene el panorama de todo lo que ocurre en la coordinación de difusión cultural. Entonces, que de este proyecto literario nacieran proyectos de danza como este que mencionas, que puedan surgir proyectos, por ejemplo, TV UNAM ya hizo 5 importantes programas de televisión alrededor de cada una de las novelas, con las distintas autoras de los prólogos, entrevistándolas, hablando con ellas, con Tita Valencia, que afortunadamente sigue viva y dispuesta y generosa y entusiasta, han hecho entrevistas. Entonces, ver que este proyecto editorial puede ser visto, reinterpretado, comentado desde otras disciplinas, desde otros ámbitos, para nosotros como equipo ha sido fundamental. Las escritoras que participaron en los prólogos se han convertido en personas entrañables para mí, en amigas, varias de ellas. Es un proyecto que nos ha conectado emocionalmente, no solo desde un plano intelectual, sino quizá mucho más emocionalmente, porque conocer a estas autoras, sus historias de vida, siempre acaba tocándonos, ¿no? Personalmente. Cuando yo le contaba de este proyecto a una amiga poeta, ella me decía, imagínate si hubiéramos vivido en esa época, ¿no? Imagínate, o sea, tal vez nunca habríamos publicado, tal vez hubiéramos, como pasó con ellas, introyectado de una manera tan intensa
que su obra literaria no valía nada, que jamás habrían hecho, que jamás hicieron testamentos, por ejemplo, o algunas hicieron testamentos, y esto es más doloroso, hicieron testamentos donde no dejaron absolutamente nada dispuesto en relación con sus derechos de autoras. Entonces, para nosotros, para la propia Dirección de Publicaciones, el proyecto ha sido un detonador también de otras posibilidades. Esto que te cuento sobre derechos de autor ha sido el obstáculo más grande para continuar publicando otras novelas, porque hay que rastrear, si quedaron intestadas, como la mayoría quedó. O sea, ya ahora no en todos los casos tenemos la fortuna de encontrarlas vivas, ¿no? Vindictas, 4 de las autoras siguen vivas, María Luisa La China Mendoza ya no, por ejemplo, y ahora con las siguientes novelas, pues algunas están vivas, otras ya no, y con las que no hay que rastrear si hubo herederos, si hubo testamento, no, y esos vacíos legales se vuelven el vacío en nuestros anaqueles, ¿no? La razón por la que no podemos tener sus libros ahora. Entonces estamos diseñando un seminario en derechos de autora para autoras, dirigido no solo a escritoras, sino a todas las creadoras que sepan qué hacer para registrar su obra, que sepan por qué es importante hacer el registro de su trabajo intelectual, de su trabajo creativo, qué representa y qué debe representar para todos ese proceso, ¿no? Que parece ajeno, que parece lejano, pero con el que un proceso que hay que asumir, que hay que responsabilizarnos también por el bien de nuestro trabajo y de la vida que se ha dedicado muchas veces a una obra literaria o una obra de arte. Claro, Socorro, cuéntanos en dónde podemos consultar las obras completas que ahora están en línea. Sí, bueno, hicimos durante este tiempo de confinamiento varios de nuestros proyectos editoriales, los convertimos en proyectos abiertos para que fueran leídos de forma gratuita, y pusimos las 5 novelas de la colección Vindictas en línea para lectura gratuita. Pueden consultar nuestra página de la Dirección General de Publicaciones o la de Libros UNAM, y van a encontrar allí las novelas en un formato que se llama Flipbook, que es un poco esta manera de leer que te da la ilusión de pasar una página, un formato amable para la lectura, y allí pueden leerlas, pueden encontrar las 5 de estas 5 autoras con las que estamos empezando esta colección. Pues no hay pretexto, están las obras al alcance de todos y es una gran oportunidad para acercarse a ellas y poder, pues, deleitarse con sus letras. Socorro, muchísimas gracias por inaugurar esta actividad. Los esperamos, pues, cada jueves de mayo a través de las redes digitales de Danza UNAM para que vean la hermosa danza de estas 5 bailarinas a partir de las letras de las autoras de Vindictas. Que además es muy emocionante que sea solo con la música de las palabras, ¿no? Exactamente. Pues, Socorro, muchísimas gracias. Un placer. Gracias.